vamos a leer juntos la palabra del Señor. Y yo voy a leer un versículo, como estamos haciendo de costumbre, un versículo, y ustedes van a leerlo en voz alta el siguiente, ¿ok? Yo comienzo. Dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado en la familia del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, seré estimado como pérdida por la amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia y el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo la propia justicia, que es por ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y ahora todos juntos: si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias Padre por cada uno de los que están aquí presentes, porque son las personas que tú dispusiste que iban a venir. Tú ya lo sabías, tú ya conocías este día, tú ya conoces toda nuestra vida, Padre, todos los cabellos están contados en ti, tú eres consciente de todo lo que nos sucede en nuestra vida, Padre. Y entonces, Señor, te ruego que haya sinceridad de corazón, tanto el mío como el de los que están aquí, los oyentes, tu pueblo. Y te ruego, Señor, para que la palabra tuya llegue, Señor, a los corazones, y que tú quebrantes, tú derribes toda altivez y toda soberbia que se levante, Señor, contra el conocimiento tuyo, para que la palabra de Dios pueda correr a sus corazones, Padre. Haz el cambio a través del Espíritu Santo, y te ruego, Señor, por aquellos que están en camino a reunirse aquí, que tú estés abriendo las puertas para que puedan llegar lo más rápido posible, Padre. Gracias por todo, gracias, Padre, por este enorme privilegio que me das, que no lo merezco, pero por la justicia de Cristo, por el sacrificio de Él, tú me haces digno y haces digno a todos los que creen y se arrepienten de corazón. Gracias, Padre, por todo, en nombre de Jesucristo. Amén. Esta sección comienza con esta declaración: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Eso es lo que vimos la semana pasada. El gozo es vital en la vida del cristiano, y por eso Pablo arma el argumento para confrontar a una doctrina que roba el gozo y promete algo que no puede cumplir. Los judaizantes sostenían que uno debe creer en Jesús, pero además se debe observar ¿qué cosa? La ley de Moisés. Ellos, de manera implícita, creían que por medio de sus obras ellos obtendrían el favor de Dios, porque Cristo es insuficiente, en otras palabras. Es necesario creer, pero también es necesario obedecer la ley ceremonial judía. Y vimos que la ley ceremonial judía era la circuncisión, el guardar el día de reposo y otras cosas, otros mandamientos. Pero dice, los judaizantes, en otras palabras, creían que por medio de sus méritos, o sea, por medio de sus obras, alcanzarían la justificación, y que por mantener un estilo de vida obediente a la ley, ellos ascendían a un nuevo nivel espiritual. Las dos conclusiones están erradas. Uno no puede justificarse o no puede salvarse por medio de las obras, y uno no es santificado por seguir mandamientos de forma externa. ¿A qué me refiero con esto? Porque podemos caer en el error, al igual que los judaizantes, que no sé, por colocarme la camisa y la corbata voy a ser más santo que otra persona, o eso me va a santificar por poner una camisa y una corbata.
es algo externo, no puede santificarme, no puede darme otro nivel espiritual. ¿Por qué? Porque internamente, si no se tiene fe en Dios, ¿qué dice Hebreos 11:6? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque si internamente no podemos tener fe en Dios, ni tampoco amor a Dios. ¿Y cuál es el mayor mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Bueno, y continúa. Y dice también 1 Corintios 13, 1 al 3, que si yo vendo todo lo que tengo y se lo doy a los pobres, pero si no tengo, ¿qué cosa? Amor, de nada me vale. Así que la conclusión que ellos hacían los judaizantes, lo cual Pablo está tratando, está errado, porque las cosas externas no te pueden dar piedad, no te pueden dar un crecimiento interno. Pablo nos va a dar su testimonio, y eso es lo que vamos a ver ahora. Nos va a dar su testimonio, su propia descripción de lo que él vivió, de lo que él se jactaba o estimaba como algo valioso. Ya no lo es porque dejó de verlo de esa manera cuando creyó en Cristo Jesús. Ahí se vio como lo que era y lo que tenía, un pecador sin nada valioso que ofrecer a Dios, sino más bien alguien digno de recibir el juicio y la condenación de Dios. Es por eso que ama a Cristo, porque confiando en sí mismo no se podía salvar, y porque sabe que solo a través de Él, y solo a través de Él, puede ser más santo cada día. ¿Qué dice el mundo? Confía en ti mismo, no dice eso. Pero el cristianismo es totalmente lo contrario. Confía en el único que te puede salvar, que es Cristo. No hay otro. A través de la fe, Pablo podía conocer más a Dios y entrar a una nueva esfera superior espiritualmente hablando. Y al hacer eso, se obtiene paz y gozo, que viene de tener una correcta relación con el Señor Jesús. Porque cuando vos estás tratando de vivir por la ley, es una carga pesada. Es una carga pesada en la cual vos no podés cumplir. Y como lo que dije al principio, estos judaizantes le prometían algo a través de su doctrina, algo que eso no se puede lograr, es imposible para la carne, para nuestra fuerza de voluntad o disciplina propia, es imposible. Tarde o temprano vas a caer. Y uno no se puede salvar a través de eso. Así que vamos a ir viendo vamos a ver el día de hoy que Cristo está por encima de las obras de la carne. Cristo está por encima de las obras de la carne. Cristo es superior a las cosas que nosotros podemos hacer en la carne. Estos logros espirituales o una identidad terrenal que podemos tener, como Pablo lo va a expresar, no es comparado con Cristo, porque Cristo es superior a eso. Vamos a ver dos realidades de la superioridad de Cristo. Dos realidades de la superioridad de Cristo. Y en el día de hoy vamos a ver la primera, porque no quiero dar la otra, porque yo sé que esto me va a tomar tiempo. Así que el día de hoy vamos a ver la primera, dos realidades de la superioridad de Cristo. Y la primera es que Cristo es en esencia infinitamente valioso. Él es en esencia infinitamente valioso. ¿A qué me refiero con esencia? Me refiero con esencia a su ser, todo su ser. Cristo en su ser es infinitamente valioso. Todos sus atributos le hacen bello. Y vemos acá en versículo 4 al 6, y después por el versículo 7, que lo que nombra Pablo, todos sus logros y toda su identidad judía o hebrea, no se compara, o lo tenía como menor o pérdida a comparación de Cristo. Entonces Cristo es más valioso que los logros e identidad en la carne de Pablo. Dice, versículo 4 comienza, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y Pablo continúa con el versículo 3, que dice que no tenemos confianza en la carne. Aunque yo, si quisiera confiar en mí mismo, tengo mucho para qué confiarme. Y eso le dice a los judaizantes. Los judaizantes se estaban diciendo, bueno, hay que circuncidarse, hay que obedecer la ley. Bueno, ¿ustedes quieren ustedes quieren entrar en ese juego? Bueno, yo también. ¿Ustedes tienen de qué jactarse en la carne? Yo también. Y él empieza a dar esta lista. Versículo 5. Circuncidado al 8º día. ¿Qué es la circuncisión? Lo que estamos viendo en los miércoles, que vemos que a Juan el Bautista lo circuncidaron
a Jesús lo circuncidaron, era una señal del pacto, que se hacía una operación en el miembro, en el prepucio del bebé, a los 8 días después de nacer. Entonces era una señal del pacto que Dios le dio a Abraham en Génesis 17. Era algo que se hacía en el varón. Y acá vemos que cuando los niños eran circuncidados, ¿quiénes los llevaban a circuncidar? ¿Quién? Los padres. Por ejemplo, a Jesús lo llevaron María y su padre José. Lo llevaron al templo y lo circuncidaron, conforme a la ley. Entonces también vemos que acá de forma implícita Pablo está diciendo, a mí me hicieron lo mismo que hace todo niño judío, pero también porque tenían padres piadosos, padres buenos, o sea, padres que obedecían la ley. También dice que era del linaje de Israel. Israel fue el nombre que se le dio ¿a quién? ¿A qué personaje bíblico? A Jacob. Después de que tuvo una pelea, una lucha misteriosa con el ángel, ¿no? Ángel del Señor. Ahí peleó durante toda la noche. Ahí no está hablando solamente hago una paréntesis, ahí no está hablando de la oración, está solamente relatando de Jacob con una lucha con el ángel del Señor. Pero sí se puede sacar un principio acerca de la oración o de la vigilia, se podría decir, porque siempre lo aplican eso, pero no está enseñando la oración ahí. Pero sí se puede sacar una aplicación que es la perseverancia que tuvo Jacob en ese momento, y ahí cambió su nombre. Pero él descendía directamente de Jacob, de Israel, y Jacob venía de Abraham, el padre de la fe. De la tribu también menciona él era de la tribu de Benjamín, La tribu era el segundo hijo de Raquel. Vemos que José amaba ¿a qué persona? A José. Jacob amaba a José y le dio una túnica. Y después que fue vendido por sus hermanos a Egipto, dice que puso su amor ¿en qué otra persona? En Benjamín. Benjamín también lo amaba y dice que le dolía en gran manera cuando se lo llevaron a Egipto porque no sabía qué iba a pasar. Después se reunieron toda la familia. Pero él tenía, Benjamín era una persona fue una persona seleccionada por su padre. Era alguien también, la tribu de Benjamín fue una de las tribus que permanecieron en el reino del sur. Estaba la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, quienes conformaron el reino del sur. Y después de los que estaban en el reino del norte, fueron esparcidos y fueron conquistados. Y no sobrevivió. También Pablo, esos tres están mencionados a la identidad de Pablo. Es decir, a lo que él nació de esa manera. Él no hizo algo para obtenerlo, solamente se lo dieron. Por ejemplo, yo nací en Salta. Yo elegí nacer en Salta. Yo acaso tuve la voluntad, la fuerza voluntaria de decir, no, yo voy a nacer ahí. Y justo encontré a mi mamá y nací por ahí. No elegí, solamente nací. Bueno, Pablo también. Nació judío, fue circuncidado, era del linaje de Israel. Él no eligió nada, ya venía instalado. Esas cosas eran terrenales y nació. Y él lo expone acá como algo para jactarse, o algo en lo cual después menciona que lo tenía como ganancia. Después menciona, continúa, dice, hebreo de hebreos. ¿Qué quiere decir hebreo de hebreos? Piensen, no respondan, pero piensen en su mente. ¿Qué quiere decir hebreo de hebreos? Bueno, hebreo de hebreos quiere decir lo voy a leer. Quería decir que era un hebreo de pura sangre. Bueno, estoy respondiendo mucho. Dice, alguien que había retenido la lengua y costumbre de sus padres, en contraste con los judíos que habían adoptado el idioma y costumbres griegos. Por ejemplo, en Hechos 6 hay una disputa, dice, entre los hebreos y los griegos. En realidad, esos griegos no eran griegos gentiles, eran judíos que se habían adoptado la cultura griega, tanto el idioma como sus costumbres. Y por eso hubo ese conflicto. Eran los judíos de la diáspora, como se le menciona.
es decir, fuera del territorio de Palestina. Entonces Pablo dice, no, yo no soy hebreo como en los griegos, yo soy hebreo de hebreos. Soy un auténtico judío, un auténtico hebreo. Después continúa, menciona, dice, en cuanto a la ley, fariseo. Fariseo. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran los fariseos en la época de Pablo, en la época de Jesús? Siempre lo vemos como los opositores de Jesús. Pero ¿por qué eran los opositores de Jesús? ¿Saben por qué? Porque ellos sostenían su práctica llevaba un sistema complejo de tradición y justificación por medio también de las obras. Ellos creían que por obediencia tajante y de forma extrema iban a obtener su justicia delante de Dios, iban a obtener la salvación por medio de sus obras. Eran fundamentalistas, legalistas del judaísmo. Ese era Pablo, fariseo. Y también menciona que él había estudiado a los pies de ¿quién? ¿De qué maestro? Gamaliel. Y Gamaliel era una persona totalmente estudiosa, un doctor en la ley. Entonces Pablo no era un fariseo cualquiera, sino era alguien de élite, alguien que pertenecía a la clase prestigiosa, selectiva de ese entonces. Después continúa. Él dice que en cuanto a celo, era perseguidor ¿de qué? De la iglesia. Era perseguidor de la iglesia. Vemos que en Hechos menciona que él, después de que mataron a Esteban, él se queda con la ropa de Esteban. Y él consentía en su muerte. Pero hubo una persecución y él, en Hechos, si no me equivoco, Hechos 9, él va rumbo ¿a qué ciudad? A Damasco. Y allí en Damasco se encontró con el Señor y quedó ciego. Y por eso le dice Jesús, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él en realidad no estaba persiguiendo al Señor físicamente, él estaba persiguiendo a la iglesia, a los discípulos de Cristo. Y bueno, la iglesia, como dice en Efesios 1 y en otros pasajes que escribió Pablo, la iglesia es el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Entonces él estaba persiguiendo a Cristo. Y él, en cuanto a celo, él lo perseguía a la iglesia. ¿Por qué perseguía a la iglesia? Porque la enseñanza de los discípulos de Jesús iba contrario a las enseñanzas de ese entonces de los judíos, de los fariseos. Porque los cristianos predicaban la salvación es por medio de la fe, y esto predicaban o enseñaban, no, es por medio de la obediencia a la ley, por medio de obras, por medio de hacer cosas para agradar a Dios. Entonces él lo veía como un peligro a su ley. Y saben, el celo era la virtud, algo positivo, ¿no? El celo era la virtud más grande y encomiable de la religión para un judío. ¿Qué significa encomiable? Digno de alabanza. O sea, para un judío, el ser celoso de su enseñanza, de sus costumbres, era algo digno de alabanza. Era algo para alabar, como algo más grande, una virtud. Y hasta el día de hoy se sostiene eso. Hasta el día de hoy, niños de 12, 13, 14 años, saben casi todo el Pentateuco, hacen oraciones y están ahí en el muro de los lamentos. Son realmente celosos de su religión. Hasta el día de hoy siguen esa práctica. Y por último, dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Él, a los ojos de humanos, a los ojos judíos, a los ojos de la ley, digamos, la ley de Moisés, él era irreprensible. Es decir, nadie le podía decir o acusar de nada. Porque no estaba mencionando el hecho de que, porque Romanos 7, él habla diciendo, lo que no quiero, eso hago. Él está diciendo que aún tratando de vivir por medio de la ley, sin la ley no hubiera el conocimiento de qué cosa, del pecado. Si la ley no dijera no cometerás adulterio, él no iba a saber qué es lo que era el adulterio. Entonces por medio de la ley sabe qué es el pecado, porque lo identifica, lo declara. Pero
cuando se refiere irreprensible, está diciendo que él, aun a pesar de que cometía pecado, por medio de la ley, había una forma de restituirse, había una forma de reconciliarse con el Señor. Y eso era por medio de qué cosas en ese tiempo, por medio de sacrificios. Sacrificaban animales, corderos, bueyes, tórtolas o aves, palominos, como mencionan. Él seguía linealmente, tajantemente, la ley de Moisés. Y ahora, ¿por qué digo que Cristo es más valioso que los logros y la identidad en la carne de Pablo? ¿Por qué? Porque en versículo 7 dice que esa cosa que él estimaba como ganancia, la tenía como pérdida. Ahora la obtuvo como pérdida. Dice, Pablo se podía jactar que en cuanto a lo que el judío podía anhelar, él lo obtuvo. Él lo vivió en carne propia. Los falsos maestros no lo podían hacer de menos en ese sentido. Y es como cuando dicen la frase, no me lo contaron. ¿Cómo dicen? Yo lo viví. Pablo, él lo vivió. Él lo experimentó, él era el tope de gama, él estaba ahí. Y entonces si Pablo, por medio de las obras de la ley, por medio de obedecer, dice, todas esas cosas la tengo como pérdida, ¿cuánto más para los demás? ¿Cuánto más para los judaizantes? Porque si por medio de las obras él no pudo ser justificado, ¿quién más puede ser librado? Si Pablo obedecía de forma... Sí, de la mejor manera posible, la ley. Si Pablo no lo obtuvo, ¿cuánto más lo demás? Por eso Cristo es el único que puede dar justicia, el único que puede dar salvación. Y por esa razón Él es superior a las obras y a la identidad que tenía Pablo. Y vamos a ver también que Cristo es superior y por esa razón Él es amado. Él es amado. Cristo es en esencia superior y por esa razón Él es amado. Pablo veía sus logros como pérdida cuando lo compara con Cristo. Entonces él pierde valor entonces él pierde lo que no tenía valor para ganar algo de infinito valor. Lo que no tenía valor, ¿qué era? Todos sus logros, identidad en la carne o según la ley, y lo cambia por algo que tiene infinito valor, que es Cristo Jesús. Pablo podía haber sido justificado por sí mismo. Pablo no podía justificarse por sí mismo, jamás, nunca. Por eso necesitaba de alguien, un Salvador, que era Cristo. Y Cristo, escuchen, Cristo es, ¿qué es? Dios. Cristo es Dios. Cristo es Dios. Y Él es infinitamente glorioso y bello. Acá Pablo no describe por qué ama a Cristo, pero vemos que, por ejemplo, Pedro dice en una ocasión, cuando las demás personas habían abandonado a Jesús, porque Jesús empieza a hablar de forma fuerte, o no sé si, sí, habla de forma fuerte, pero habla de la verdad, habla lo que realmente es el cristianismo. Y después le dice, ustedes vienen aquí solamente por los panes y por los peces. Y después mucha gente se fueron, dejaron de seguir a Jesús. Y le dice a los discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Y dice Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Pedro solamente vio a Jesús y vio alrededor y dice, no hay nada comparado con Jesús. ¿A quién voy a ir, Señor? Solamente te tengo a ti. Voy a vos. ¿A dónde querés que vaya? Me voy a quedar con vos. ¿Por qué? Porque Cristo es infinitamente bello, superior. Él es glorioso, majestuoso. Y aunque no lo vemos muchas veces, porque estamos en este mundo y hay actividades, ocupaciones y tenemos muchas cosas, pero Cristo sigue siendo Dios. Y Él es superior a todo lo que Pablo podía alcanzar. Él era infinitamente superior porque Él es Dios. Solamente queda a nosotros orar para verlo como Él es realmente. Y vamos a decir junto como Pedro dijo, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabra de vida eterna.
Cristo reemplaza todo aquello que uno confía fuera de Él, lo reemplaza porque es más grande y suficiente. No sé en qué estarás confiando, no sé vos en qué estarás confiando, a alguna obra, a una acción o alguna cosa que solamente te fue dada. Si estás confiando en eso más que Jesús, o estás confiando en Jesús y eso, no te puede dar salvación, no te puede dar justicia. Por eso necesitas, al igual que Pablo, alguien más grande. Cristo es amado por lo que Él es. En la justificación, hacia Pablo, dice en versículo 7, dice esto: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahí está hablando en qué tiempo. Pasado, presente, futuro. Pasado. Dice, estas cosas eran para mí ganancia. Ahora le estimo como pérdida por amor de Cristo. Él estimó como pérdida. Perdón. Él habla en dos términos: ganancia y la otra, pérdida. Lo que antes veía positivo, luego cambió y lo vio como negativo. Me acuerdo, o sea, yo solamente escuché, no viví esa época, pero antes había unos billetes que se les llamaban los patagones o patacones, lecop, todos esos billetes. ¿Quién, levante la mano, quién estuvo en esa época? Ya está en el pasado de edad. Nada, pero lo que habrán vivido, ¿no? Yo llegué ya con los billetes que ahora ya están valiendo menos, pero bueno, no sé, ya van a cambiar en cualquier momento. Pero lo que digo es que, me imagino yo, la persona que tenía, después le habrán dado tiempo, pero que tenía, no sé, 1000 patacones o lecop o lo que sea, y era el último día que se podía cambiar o que ya dejaban de valer. Me imagino al día siguiente, todo lo que tenía o toda la caja de billetes que tenía de esa forma, ¿qué pasa? ¿Valía? No, no valía. Ya está. Perdieron su valor. Perdieron su valor. ¿Por qué? Porque ahora hay otra moneda, hay otros billetes que valen más. O sea, que tienen valor. Así, de la misma manera, Pablo, lo que él antes apreciaba, lo que él antes era, él se jactaba, así como los judaizantes se jactaban en ese tiempo, lo que él antes se jactaba, él ahora lo ve como tal, es pérdida, es pérdida. ¿Por qué? Porque no le podían dar justicia, no le podían dar salvación. Cristo es el único que le podía dar salvación. Y, versículo 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cristo es amado tanto en la justificación, en el momento que Pablo puso su fe en Jesús, pero también en el día a día, que es en la vida cristiana, en la santificación. En el versículo 8 habla en qué tiempo. Habla en tiempo presente, empieza a hablar en tiempo presente. Y dice, ciertamente aún ahora estimo como pérdida. Y más adelante al final dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No es que dice, y lo tenía por basura, ahora me arrepiento. No, aún ahora lo sostengo. No fue solamente un sentimiento o un entusiasmo. No, ahora lo sostengo firmemente, lo tengo por basura, al igual que en el pasado, igual que el primer día que creí en Jesús, allá camino a Damasco, aún ahora lo sigo sosteniendo, aún a pesar de que me golpean, aún a pesar de que hay cárceles, aún a pesar de que hay persecución, crítica, rechazo, indiferencia y tantas otras cosas, yo sigo sosteniendo que Cristo es lo mejor, que Cristo no hay nada con que dar de Jesús, es único. Eso sigue diciendo Pablo en el presente. Y él utiliza otra expresión que dice en versículo 8, pérdida por la excelencia y conocimiento de Cristo Jesús. Él dice que él lo tenía como pérdida en cambio del conocimiento de Cristo Jesús. Y este conocimiento no era solamente un conocimiento, ¿qué cosa?
intelectual, un conocimiento mental, sino un conocimiento acerca de la experiencia. Es un conocimiento que va más allá del saber, intelectualmente hablando, sino que va más allá, que es acerca de conocimiento por la experiencia. Por ejemplo, en Juan 17:3 dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Ahí está hablando de eso. Y también está hablando, o sea, en Juan 10 menciona que Jesús, o sea, las ovejas oyen mi voz y yo la conozco. Está hablando de Juan, del buen pastor. Entonces, cuando menciona yo la conozco, vos te pones a pensar, Dios, ¿qué atributo tiene? Una de las tantas cosas es omnisciente, Él conoce todo. ¿Por qué dice y yo la conozco a las ovejas? Porque Él le conoce a los que han creído en Jesús, a los que pertenecen al rebaño de Dios, Él conoce de manera especial. Él conoce de manera especial, porque tiene una comunión íntima, una relación íntima de padre e hijo. Entonces, de ese conocimiento está hablando Pablo aquí. Él estima como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Él quiere conocer aún más a Jesús. Quiere conocerlo, pero de veras, de en serio. Por ejemplo, hay lugares lindos, ¿no? A los cuales una de las cosas en el mundo, una de las cosas que quiere hacer como propósito, no digo que está mal, no es pecado, pero como propósito, como fin de vida es viajar a lugares. ¿Y quién no quiere viajar? ¿Quién no quiere viajar e irse a otro lugar? Ahora si Dios lo permite, vamos a viajar a San Rafael, a escuchar la palabra de Dios, pero no lo vemos como un fin en sí mismo. Pero es un viaje y es lindo. La cuestión es que a una vez por cuestión de dinero no podés viajar. A una vez no podés ni viajar en colectivo. Pero por cuestiones de dinero no podés ir a lugares como, no sé, el Coliseo de Roma. ¿Alguien fue al Coliseo romano? Nadie, creo que nadie. ¿Alguien fue a Estados Unidos, no sé, a Disney? Nadie fue a Disney. O por ejemplo, a mí algo que me gusta, el Jerusalén, esos lugares bíblicos. Yo no he ido. Pero ¿saben qué? A la vez, yo lo conozco. ¿Cómo lo conoces? Bueno, hay personas como, ese Luisito Comunica que anda ahí y te muestra. Te muestran los lugares, te muestran cómo es, te muestran, o hay documentales. Antes estaba Marley, ¿no? Marley viajando por el mundo. Y yo a través de ello conocía la muralla china, conocí. Pero ese conocimiento es solamente, ¿qué cosa? Intelectual. No lo conocí como Marley lo conoció o como ese youtuber. No lo conozco así, de esa manera. Cuando yo, si Dios me lo permite, viajar a esos lugares, ahí voy a conocer bien, literalmente. O en el milenio, cuando ya me imagino que podremos viajar libremente y podremos conocer lugares como Jerusalén. Así que ese conocimiento es lo que quería Pablo, un conocimiento más elevado, no solamente un conocimiento intelectual, él quería conocerlo en el día a día, a través de la experiencia. Él utilizaba también otra expresión. La expresión es de basura y para ganar a Cristo. Él tenía las cosas como basura para ganar a Cristo. Al final, después continúa. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y saben, esa palabra basura es una palabra muy fuerte. Es una palabra muy fuerte. Si podría traducirse literalmente, se traduciría estiércol. Y es excremento. Es una materia orgánica en descomposición, principalmente excrementos animales que se destinan al abono de la tierra. Eso es lo que utiliza Pablo.
lo ve como algo totalmente un desecho humano. Todo lo que él era, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, hebreo, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a los celos perseguidores de la iglesia, en cuanto a la ley irreprensible, él lo tiene por basura. Él lo tiene por basura. Todas esas cosas que él creía valioso, ahora lo tiene por basura. ¿Y para qué? Para ganar a Cristo. ¿Saben? Hay una de las parábolas que Jesús menciona, y lo voy a leer. Si quieren ir allí, en Mateo 13, 44, dice lo siguiente. Mateo 13, 44. Y estamos viendo en el día de hoy la realidad de que Cristo es, en esencia, infinitamente superior. En esencia. Dice Mateo 13, 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. Continúa. Y también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Es decir, esta persona va caminando y encuentra algo, y ese algo era un tesoro. Y a cambio de eso, no se lo robó ese tesoro, sino que fue y vendió todo lo que tenía, gozoso, dice en el versículo 44, gozoso. Fue y lo vendió todo lo que tenía, el auto, la casa, vendió todo lo que puede tener de valor para poder conseguir ese terreno, porque ahí sabía que tenía el tesoro de gran precio, el tesoro de gran valor. Un tesoro, y ahora volvemos a Mateo 13, a Filipenses 3, un tesoro por el cual va y vende gozoso todo lo que tenía. ¿Por qué? ¿Por qué vendió todo lo que tenía? ¿Por qué estuvo dispuesto a perder lo que él había con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio ganado a través de los años? ¿Por qué? Porque ese tesoro realmente valía más. Ese tesoro valía mucho más de lo que él había obtenido en el pasado, o lo que había obtenido hasta el presente. Y eso está hablando de ¿qué cosa? De la salvación. Está hablando de la salvación. Cuando una persona cuando Pablo se encontró con Cristo y vio que realmente, y se vio como tal lo que era, él decía, no tengo nada que ofrecer a Dios. Por eso le escribí en Romanos 1 a 3, cómo es la situación del hombre. ¿Y cuál es la situación del hombre? Que es pecador y que es merecedor del juicio y que es culpable delante de Dios. Tanto gentiles, tanto judíos o como cualquiera persona es culpable delante de Dios. ¿Por qué? Porque es pecador. Y Pablo se vio a sí mismo como lo que era. Y por esa razón, él dice, mira todo lo que junté, todo lo que gané a través de mis años obedeciendo la ley y pensando yo que esto era algo valioso, él entonces hace esto. Lo tira, lo deja, lo tira al tacho de basura y lo prende fuego. Eso fue lo que hizo Pablo en el momento en que fue salvo. Y eso es lo que está expresando Mateo 13 y 44. Cuando uno ve a Jesús, que el único que te puede salvar, vas ante Dios y vas con las manos. ¿Qué estas manos cómo están? Están vacías. No hay nada. ¿Qué le puede ofrecer a Dios? Le vas a decir, Dios, mira, soy una buena mamá, soy un buen papá, soy un buen vecino, no tiro basura a la gente, no hago ruido molesto, soy un buen trabajador, esto y esto. ¿Qué le puedes decir a Dios para poder obtener la salvación? Nada, no puedes decirle nada. Simplemente cuando una persona va y reconoce a Dios, reconoce lo que es, Señor, perdóname, porque no tengo nada, o sea, he pecado contra ti, como dice la parábola, contra ti, contra el cielo y contra la tierra. Y después le dice, hazme como uno de tus jornaleros. Sí, ese debe ser nuestro pensamiento. Ese debe ser el pensamiento de alguien que reconoce su pecado. Y eso es lo que hubo en nosotros una vez. Pero Pablo lo seguía sosteniendo.
Pablo lo seguía sosteniendo en el presente. Salmo 73, 25 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Es decir, el salmista expresa que debajo de acá, debajo del cielo, acá en la tierra, no tenía nada, excepto a Dios. Excepto a Dios. Y ese era su deseo, ese era su anhelo. Pablo tenía todo por basura para ganar a Cristo. Ese era eso era lo que él sostenía. Eso era lo que él pensaba en el pasado cuando creyó en Jesús, y eso fue en el presente. Su pensamiento, su deseo, su anhelo. Muchas personas hoy en día están viviendo la vida cristiana como si estuvieran arrastrándose. Bien, o sea, cuando alguien no tiene ganas de trabajar, ¿qué pasa? Se arrastra, va moviéndolo. Bueno, muchas personas están viviendo la vida cristiana arrastrándose. ¿Vos cómo estás viviendo la vida cristiana? ¿Te estás arrastrando? ¿Qué quiero decir eso? ¿Qué quiero decir con eso? Porque vos decís, tengo que ir a la iglesia. No decís, vamos, tengo que ir a la iglesia, llegó el domingo, amén. No, decís, tengo que ir a la iglesia. Me tengo que levantar temprano. O decís, tengo que leer la Biblia. Tengo que leer la Biblia. O tengo que leer más la Biblia. No decís, vamos, amén, gloria al Señor, tengo este libro. Hace 500 años una persona como yo no podía tener este libro, porque salía el sueldo de 3 meses o más. O también decís, tengo que orar. Tengo que orar. Ni ya dar gracias por el alimento, por acostarse y todo eso, ya te cuesta aún más cuando tenés que separar un tiempo durante el día. Y decimos, tenemos que orar. Y es como si la conciencia te obligara a hacerlo. Es como que todo lo ves a fuerza de ¿qué? De voluntad, de disciplina, de esfuerzo propio. Y hay lugar en la vida cristiana para el esfuerzo propio, para la voluntad, la fuerza de voluntad, el esfuerzo. Hay lugar para eso, porque es uno de los frutos del Espíritu, el dominio propio. Pero la vida cristiana no se alcanza, no se vive de esa manera. No puedes vivir en santidad de esa manera, porque tarde o temprano, porque vos no podés confiar en vos mismo, tarde o temprano vas a ir cayendo y cayendo y cayendo y cayendo. Miren, aquellos que están casados, díganme, ¿ustedes no hacían lo posible para pasar tiempo con su futura esposa o lo que en ese tiempo era su novia? Buscaban la ocasión para pasar tiempo con ella. Ejemplo, conozco a un pastor, me comentaba, que se mudó a la ciudad donde estaba la que hoy es su esposa, se mudó por ella, y la chica no quiere hacer nada con él, pero bueno, él siguió, perseveró como Jacob, y después cuando llegó ahí, él ya sabía, él ya estaba estudiando en seminario, ya sabía, conocía eso. Pero al igual que acá hay libritos, son cursos básicos. Uno sigue aprendiendo, pero eran básicos. Y él dice que agarró y empezó a estudiar eso. ¿Por qué empezó a estudiar eso? Porque la que supervisaba los cursos, ¿quién era? Era chica. Claro, muy vivo el chico, ¿no? Entonces empezó a tomar los cursos por ella, porque sabía que ella tenía un tiempo donde le iba a corregir, y le iba a ver, y iba a hablar con ella. Y le hago esta pregunta: ¿alguien los obligó? ¿Alguien los obligó a estar con la persona con la que hoy están? O decías, tengo que mandarle mensaje. Bueno, en ese tiempo no había mensaje, juzgando por la edad, ¿no? Creo que en ese tiempo no había celulares. Cartas, no sé, o lo que sea. ¿Por qué? ¿Por qué nadie los obligaba? ¿Por qué nadie les cosa? Porque estaban enamorados. Estoy hablando pasado, pero supongo que ahora también están enamorados. Si no, van a tener problemas.
Estaban enamorados, estaban perdidamente enamorados. No solo lo hacían porque debían, sino porque lo anhelaban. Afecto, eso es afecto, eso es el querer, eso es afecto. De la misma manera debe vivir, ¿qué cosa? La vida cristiana, la santificación. Y una chica o un chico no se compara con Jesús. No llega ni a los talones a Jesús. No llega ni a los talones. Por eso Pablo dice, lo tengo por basura. Cristo es mucho más. Si con una persona hiciste eso, ¿cuánto más con el ser creador, el dueño de los cielos y la tierra, el autor de la salvación? Debes ver las demás cosas como basura en comparación con Cristo. Porque Cristo te da esa fuerza, el poder, te da el amor para poder seguirle a Él por medio de su Espíritu Santo. Si no, nadie podría vivir la vida cristiana, nadie. Entonces, la familia en comparación con Cristo, según el término de Pablo, si Pablo estaría hoy predicándole y explicando este texto, le diría, Cristo, la familia, Él lo ve como basura. La familia lo ve como basura en comparación con Cristo. El trabajo, ¿cómo lo ve Pablo? Como basura en comparación de Cristo. La novia o el novio lo ve como que, ay, qué lindo, ¿no? Qué lindo estar enamorado y todo. Pero no, Pablo lo ve en comparación con Cristo como basura. La tentación sexual y todo el pecado sexual o lo que ofrece el mundo a través del sexo, basura. Los aplausos de los hombres, basura. Los halagos, las adulaciones, basura. La final de la Libertadores, o la final de la Champions, la final del Mundial, que ahora se hace cada 4 años, y ahora se hace en Qatar, la final del Mundial, o que salga campeón Argentina, y usted me va a decir, no te metas con eso. No, sí, comparación con Cristo, ¿qué es? Es basura. Comparación a la eternidad, estar festejando, estar ahí en el patio Olmo y dejar de venir a la iglesia porque están festejando allá, eso es basura. Eso es basura. La Coca-Cola, ahora voy a tener problemas. La Coca-Cola, en comparación con Cristo, es basura. Y ahora voy a tener problemas en casa. La comida de tu mamá, en comparación con Cristo, la mejor comida de tu mamá, y cocina rico mi mamá, pero la mejor comida que pueda probar, en comparación con Cristo, ¿qué es? Según Pablo, basura. Un título académico es lo que muchos padres están equivocados en decir esto, cuando dicen hay que estudiar para ser alguien en la vida, están equivocados en eso. Pero un título académico a lo cual vos anhelás y decís, bueno, quiero que mi hijo o yo quiero estudiar. No, en términos de Pablo, en términos bíblicos, en términos de los ojos de Dios, un título o lo que sea que tengas, logros académicos, comparación con Cristo, es basura. Es basura. Y todo en comparación con Cristo, todo lo que podamos obtener en esta tierra es basura. Cristo es lo más, Cristo es lo superior. Cristo es infinitamente bello, majestuoso, y no hay nada que se compare con Él. Nada. Así que vos decís, bueno, Luciano, ¿qué tiene esto que ver, todo lo que hablamos? Tiene mucho que ver. Comenzamos con que el gozo es algo vital en la vida del cristiano. Y si vos estás viviendo la vida como los judaizantes querían que vivan, le estás errando. Porque no vas a poder mantenerte con gozo en esta vida cristiana. Solamente tienes que aceptar lo que Cristo hizo y vivir confiando, amando a Dios. Y cuando vos amás a Dios, como Pablo dice, todo lo he perdido por amor a Cristo, vas a vivir la vida cristiana de manera que agrada al Señor. Así que cuando mañana te levantes y seas tentado, ¿qué cosa? ¿A qué es lo que primero agarras? Celular. ¿Y qué? Revisar las notificaciones, los estados, lo que sea. Primero agarrar la Biblia. Ahora mismo, cuando lleguen a su casa, seguramente ahora están pensando en qué van a estar comiendo. Estoy prejuzgando. Pero pensá en la Biblia. Pensá en memorizar un versículo. ¿Hace cuánto que no memorizás un versículo? ¿Hace cuánto? ¿Cuánto pasó que la última vez que memorizaste más de un versículo? Eso es porque no hay amor hacia la palabra.
Entonces, pedirle a Dios, decir, quiero memorizar tu palabra. Porque las 3 veces que vino Satanás y lo tentó a Jesús, Jesús ¿cómo le respondió? ¿Cómo comenzó? Escrito está, escrito está, escrito está. Él respondía con la Biblia, porque la Biblia, él era la palabra, pero la Biblia también la tenía en su cabeza. Cuando vengan compromisos familiares que se opongan a Dios, deja eso. Como por ejemplo, como venir a la iglesia, o te invitan, o sea, a un lugar, a un cumpleaños, o invitan a una cena. ¿Qué hay de malo en cuanto a eso? Pero vos sabés que en todo el día no leíste la Biblia. Y que vos sabés que en todo el día no oraste ni siquiera 5 minutos. ¿Hace falta que digas cuál es lo más importante? Díganme, ¿hace falta que digas qué es lo más importante? Creo que no. Leer su palabra. Porque Jesús dijo, no solo del pan el hombre vivirá, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Si tuviste tiempo en ese día ocupado y que hay muchos compromisos, si en ese día vos tuviste tiempo para comer, entonces vas a tener tiempo para comer espiritualmente. Ahora, si yo te hago esa pregunta, no tuve tiempo, pero yo te hago esta pregunta, ¿y tuviste tiempo para comer? ¿Comiste? Pues, obvio, sí. Bueno, entonces voy a haber tenido tiempo para también alimentarte de la palabra. Cuando te invitan a salir de fiestas, los compañeros, la secundaria o de la universidad o lo que sea, o viene Satanás con el engaño del pecado, recordá esto, Cristo está por encima. Cristo está por encima de eso, y lo que ofrece Satanás y el mundo y la carne, eso es basura. Eso es basura. Decir, quiero a Cristo, y pensar en ese pasaje que dice, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Así que te dejo esas palabras para que puedas meditar y pensar, y que no seas oidor, sino, ¿qué cosa? Hacedor de la palabra. Oremos. Señor, gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Y gracias porque Pablo lo vio a Jesús como lo que era, como lo que es. Él está sentado en el trono, a tu diestra, Padre Celestial. Y Él vive hoy y Él intercede por mí. ¿Cómo no amarlo a Él? ¿Cómo no amarlo, Señor? Y ayúdame a amarlo aún en momentos donde la tentación viene y nos quiere hacer engañar y mostrándonos como si el pecado fuera más placentero y mejor que Cristo Jesús. Señor, qué gran mentira que muchas veces nosotros creemos. Ayúdanos, Señor, a tener discernimiento y a ver a Jesús como lo que es, Padre. Te pido y te ruego lo mismo que estoy pidiendo para mí, para cada uno de mis hermanos, Señor, porque la vida cristiana no se vive a fuerza de voluntad. No, Señor. No se vive confiando en uno mismo, porque en nuestra fuerza no llegamos a ningún lado. Y Jesús le dijo, sin mí nada podéis hacer. Es necesario que el pámpano esté unido a la vid, así como así nosotros también debemos estar unidos a Cristo, Señor. Ayúdanos, Padre, a que todas las cosas que este mundo ofrece como algo valioso, nosotros no las adoptemos como tal, sino que le veamos algo lindo que tú nos das, pero no superior a Jesús, jamás. Y también te ruego, Señor, que si hay alguien aquí que está confiando en sí mismo para su salvación, que está confiando en que por ser un buen padre, una buena madre, un buen hijo, una buena hija, o buen vecino, buena vecina, o lo que sea, Padre, confiando en su moralidad, que eso le va a dar salvación, está equivocado o equivocada, Padre. Que le ayudes y le haga ver su condición delante de ti y que necesita de un Salvador, que es Cristo Jesús. Y que Él dice, el que a mí viene, no le echo fuera, lo recibe con los brazos abiertos. Te ruego, Señor, para que pueda, en este día, Padre Santo, podamos disfrutar de la creación, disfrutar de este tiempo que nos da en comunión con otros hermanos, y que podamos disfrutar también de la familia y de la comida que tú nos das a diario. Te agradecemos por eso, Padre. Te ruego por aquellos que no te conocen. En nombre del Señor Jesús, amén y amén. Dios le bendiga. Amén.